El paper que seleccionamos como grupo nos permitió analizar y reflexionar acerca de los efectos comerciales del COVID-19 utilizando la historia y la lógica económica para guiar el esfuerzo en un futuro sobre la economía mundial frente al impacto de esta pandemia. Principalmente uno de los mayores efectos que se deben tener en cuenta es que las pandemias anteriores generalmente habían afectado a naciones mucho menos importantes en cuanto a la economía global, pero en este caso las naciones más afectadas en cuanto al número de casos reportados con el contagio del COVID-19 han sido, por ejemplo, China, Corea, Italia, Japón, Estados Unidos y Alemania. 6 de las naciones más afectadas que debemos tener presente, que representan alrededor del 55% de la oferta y de la demanda mundiales del Producto Interno Bruto, alrededor del 60% de la fabricación mundial y un 50% de las exportaciones mundiales de manufactura. Y todo esto genera choques de oferta y de la demanda en estas naciones que claramente tendrán un impacto global donde el comercio mundial se desacelera sustancialmente, teniendo así o llegando a lo que conocemos como un contagio de cadena de suministros, es decir, que el choque de suministros en esos 6 países más afectados creará un choque de suministros en la mayoría de las naciones e incluso en aquellos que no se han visto tan afectados frente a la pandemia, debido a que estos sectores manufactureros de estos 6 países, de estas 6 economías, que generan un gran impacto de importancia en la economía global y en la cadena de suministros internacionales, podrían llegar a provocar lo que conocemos como un triple golpe, que consiste principalmente en las interrupciones directas de los suministros que obstaculizan la producción, ya que la enfermedad se centra en el corazón manufacturero del mundo, es decir, Asia Oriental, y se extendió rápidamente en los otros gigantes industriales, como es el caso de Estados Unidos y Alemania. Además de eso, el contagio de la cadena de suministros simplificará las perturbaciones de suministros directos, ya que los sectores manufactureros de las naciones menos afectadas se encuentran más difícil o más costoso adquirir los insumos industriales importados necesarios para las naciones más afectadas. Por otro lado, también la presencia de interrupciones de la demanda debido a las caídas macroeconómicas en la demanda agregada, es decir, que habría una fuerte presencia de lo que conocemos como las recesiones y las demoras de compra preventivas y por otro lado las inversiones por parte de las empresas. En relación con los suministros y la demanda de efectos de choques en los flujos comerciales agregados, principalmente en medida en que el COVID-19 es un choque de oferta, las exportaciones caerán y caerán más en las naciones más afectadas, y por otro lado, en la medida en que el COVID-19 es un choque de demanda, las importaciones caerán y caerán principalmente en los socios comerciales de las naciones más afectadas, donde seguramente provocarían grandes caídas en los flujos comerciales a nivel mundial. Por otro lado, aunque parezca difícil analizar y probar cómo el COVID-19 golpea y golpeará en la economía mundial fuertemente y ampliamente, como lo evidencia la crisis global del 2018, es una gran evidencia frente a esa experiencia que proporciona un análisis y una predicción de los resultados probables frente a esta crisis de la pandemia, debido a que hubo algunos daños directos del lado de la oferta por la crisis financiera, pero principalmente al lado bancario y financiero, también provocando grandes daños industriales, por ejemplo, empresas y fábricas que se declararon en quiebra debido a la recesión y no a la crisis en sí. Los estudios publicados sobre las causas de gran colapso del comercio proporcionan pistas importantes sobre lo que puede desarrollarse en el futuro, en donde hay 3 hipótesis principales que afectarían la economía global frente a esta pandemia, principalmente una disminución de la demanda agregada de los bienes, incluidas las importaciones, y dificultades para obtener financiamiento comercial, y por otro lado, crecientes barreras comerciales. Esto generando un peligro y un daño permanente frente al sistema comercial impulsado por las políticas y las reacciones de las empresas, y también la combinación de guerras comerciales, como lo podemos ver en el caso de Estados Unidos, con algunos socios comerciales, pero especialmente China,
Y es allí donde la pandemia del COVID-19 representa una perturbación sin precedentes de la economía y el comercio mundial, ya que provoca la contracción de la producción y el consumo en todo el mundo. Antes de hablar sobre las estrategias, tenemos que reconocer que la economía mundial se ha visto en riesgo por la emergencia sanitaria del COVID-19, lo que se llevó a pensar las relaciones comerciales de los países que tienen una mayor producción mundial se han visto afectados por la pandemia, llegando así a pensar cuáles podrían ser las estrategias para que la economía mundial no se vea en decadencia o en caída libre por el hecho que las empresas han tenido que cerrar. Una de nuestras estrategias es la cooperación internacional, la cual es una estrategia potencial e importante para poder recuperar la economía. Esto por medio de cadenas de suministros mundiales más eficaces. Otra de nuestras estrategias es impulsar nuevas políticas públicas, en la cual los gobiernos deberían impulsar estas políticas de manera conjunta para poder proporcionar un colchón financiero para poder amortiguar el impacto negativo. Estas inversiones se deberían de realizar a salud, a las personas y a las empresas. En el caso de las empresas sería con aplazamientos en los pagos de impuestos y diversos pagos que deben realizar. Y otra de nuestras estrategias es que se logre una confianza pública o se logre establecer una confianza pública para poder así como mitigar toda la desconfianza que ha habido sobre las soluciones que pueden dar los estados. La pandemia del coronavirus tiene el potencial de causar estragos al comercio y al proceso de integración de varios países, por lo que es vital que los gobiernos tomen medidas comerciales adecuadas para reducir su impacto en la economía y en la vida de sus ciudadanos. En los últimos 100 años el mundo ha estado sumergido en varias pandemias, dentro de ellas la gripe española, el SARS, el MERS, el ébola, entre otras, las cuales han traído efectos económicos del lado de la oferta, como la súbita reducción de la fuerza laboral, y de la demanda, como el contagio de los consumidores, y con ello trae la restricción a su movilidad y la tendencia a ahorrar dinero frente a la incertidumbre. Todo esto lleva a que el comercio internacional deba reinventarse. Economistas como Richard Burlin y Eiichi Tomiura aseguran que existe el peligro de daños permanentes al sistema comercial impulsados por la política y las reacciones de las empresas. En especial, la combinación de la guerra comercial en curso de los Estados Unidos contra todos sus socios comerciales, pero en especial de China. Las interrupciones de la cadena de suministro, que probablemente sean causadas por el COVID-19, podría conducir a un impulso para repatriar las cadenas de suministro. No debemos malinterpretar la pandemia como justificación del antiglobalismo. El suministro dual redundante de múltiples países alivia el problema de la dependencia excesiva de China, aunque con costos adicionales. Multinacionales japonesas ya han comenzado diversificando los destinos de la inversión extranjera directa fuera de China, y en los últimos años sin prever el COVID-19, pero impulsando por los aumentos salariales, donde se espera que el uso intensivo de las TIC permita que las empresas coordinen de manera más efectiva el abastecimiento global.